El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Escuchemos la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Dios nos bendiga por esta gloriosa palabra. Vamos a orar, acompáñeme a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones en esta hora, que nos edifique espiritualmente por medio de su palabra. Oremos juntos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, nosotros nos acercamos a ti por los méritos gloriosos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre te rogamos que abra nuestros sentidos espirituales. Abre nuestros oídos. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Enséñanos tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor, de manera que nosotros podamos asimilar, entender tu palabra. Un corazón entendido, Señor, es lo que necesitamos. Por eso te lo rogamos, Señor. Ayúdanos. Guíanos, Señor, hacia todo aquello que es sano, que es recto, que es verdadero y que contribuya a nuestra edificación espiritual y personal. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hemos titulado esta disertación Ciudadanos del Reino. Ciudadanos del Reino. Es una palabra que va en consonancia con la celebración de esta fiesta que hoy estamos celebrando, la fiesta de los tabernáculos. Vamos a escuchar unos pensamientos que nos van a introducir en esta disertación hasta llegar a los argumentos principales que nos van a enseñar poderosas verdades espirituales para nosotros aplicarlas a nuestras vidas y que nuestra fe y nuestra esperanza siga creciendo en el Señor. Habitar en el reino de Dios debía ser el anhelo de todo ser viviente. Así es. Este debe ser el anhelo de todo ser vivo aquí en esta tierra, de todas estas generaciones. ¿Cuál? Vivir en la casa de Dios, en la presencia del Señor. Nosotros vemos que hoy en día no es el anhelo de mucha gente. Hoy muchos quieren vivir en casa propia, sí es cierto, tener su casa propia donde vivir, donde habitar con su familia. Y otros están buscando mansiones, construir mansiones, alejarse de las ciudades y asentarse allí, en mansiones, lejos de las ciudades, lejos de las urbes. Buscan el campo. Otros inclusive, increíblemente, de una manera, yo digo que necia y loca, están buscando incluso dónde vivir fuera de este planeta. Fuera de este planeta. Sí, en el día de ayer, antes de ayer, una sonda espacial salió disparada al espacio exterior, dirigida por este proyecto por la NASA, con el propósito de encontrar vida en Júpiter, vida en Marte
Porque la idea del hombre es establecer sedes residenciales fuera de la tierra incluso, porque como que la tierra ya no le alcanza para vivir. Este es el anhelo, ¿no?, de esta generación: vivir en lo más posible, incluso lejos de la presencia de Dios, apartados de la presencia de Dios. Sin embargo, a pesar de que este es el anhelo de muchas personas, nuestro Creador no ha desistido de vivir junto a nosotros, de vivir con nosotros. Y por eso incluso Él ha decidido vivir dentro de alguno de nosotros. Y nos ha convertido en templos vivos de su presencia, templos de su Espíritu Santo. Eso enseña el apóstol Pablo en sus cartas a las iglesias de Corinto, Tesalonicenses. Él enseñó que en su anhelo, en su deseo, Dios decidió habitar en el corazón, en el interior de aquellos que le abrieran sus puertas. Mire hasta dónde llega el deseo de Dios. El hombre dándole la espalda, el hombre cerrándole las puertas de su corazón, y Dios buscando al hombre, buscándolo incesantemente, porque Dios ama al ser humano. Lo amó con amor eterno, y por eso ha estado prolongando su misericordia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todo ser viviente proceda al arrepentimiento, proceda a un encuentro con Él, para vivir con Él. Ese es el propósito de Dios desde el principio. Esa es la razón por la cual nosotros, tú y yo, fuimos creados. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su santo nombre. Aleluya. Amén. La Biblia nos enseña desde sus primeras páginas hasta las últimas que Dios creó al ser humano para que fuera la familia de Dios y para que habitaran en comunión eterna con Dios en su reino. Así es. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas, vemos que Dios ha querido vivir con nosotros y en nosotros, cerca a nosotros, en comunión con nosotros. Por eso, una vez que dio a conocer su palabra allá en el monte Sinaí a su siervo Moisés, a su pueblo, ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo, una especie de casa portátil, porque quería estar allí, su presencia, su gloria, quería establecerla allí. Y en esa casa, en ese tabernáculo, en ese Mishkan, Dios habitó. Su presencia Él la derramó, su gloria Él la derramó. Luego esa presencia de Dios, esa gloria de Dios se fue. Se fue. Los pecados de su pueblo lo hastiaron y su presencia se fue. Profeta Ezequiel contempló en visión cómo la gloria de Dios se fue del templo. Y en los días de la restauración, del retorno de Babilonia bajo el dominio de los medos y los persas, cuando Ciro el Grande les permitió regresar, Esdras, Zorobabel, Nehemías, metieron al pueblo en un tiempo de restauración. Entre las cosas que restauraron la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén, ciudad del rey David. Y también el Señor permitió, con el auspicio de los reyes medo-persas, que reconstruyeran su casa, su templo, un templo construido por Salomón y destruido por Nabucodonosor, rey de los babilonios. El anhelo de Esdras y de todo el pueblo que allí se congregó para consagrar
el templo de Zorobabel, ese fue el nombre que le dieron. El anhelo de Esdras era que la gloria de Dios volviera. Y consagraron el templo y anhelaron que la gloria de Dios regresara, pero la gloria de Dios no regresó. El profeta Malaquías anunció que de nuevo la gloria postrera sería mayor que la primera y que la gloria iba a regresar a la casa de Dios. La gloria de Dios iba a regresar a su casa. Esto no ocurrió sino hasta los días en que José y María, la pareja que Dios escogió para que fueran los padres adoptivos de su hijo amado, lo presentaran en el templo. Y un viejo profeta que estaba allí reconoció el regreso de la gloria de Dios a la casa de Dios y declaró que por fin ya él podía morir en paz, porque sus ojos habían visto la gloria de Dios regresar al templo, a la casa de Dios. Esa gloria de Dios estaba manifestada en la faz del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a quien sus padres llevaron al templo a consagrarlo. Por eso fue que San Juan escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 del capítulo 1 dice: y aquel verbo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Shekinah, la Kabod de Dios, estaba en la faz de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y estaba en la casa del Señor. Se hizo hombre. Se hizo hombre y mantuvo siempre el propósito de restaurar a su familia, a sus hijos, para vivir con ellos en su casa. Este propósito se ha postergado, pero se va a cumplir fielmente, según la visión que escribe el mismo apóstol San Juan. Nos dice que el tabernáculo de Dios con los hombres se establecerá, y entonces toda la familia de Dios nuevamente estará en su casa, de vuelta a su casa. Todos aquellos que el apóstol Pablo llamó ciudadanos del reino, ciudadanos del infinito, aquellos cuya ciudadanía no era terrenal sino celestial, estos estarán de nuevo en su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Los profetas de Israel y los apóstoles del Señor enseñaron que un remanente de Israel, conformado por una primicia de 144,000 sellados de entre las tribus de Israel, y un número determinado de creyentes piadosos, llamados por el apóstol Pablo plenitud de los gentiles, son los que van a ser parte del reino de Dios. Amén. Esta es una verdad poderosa, una verdad gloriosa. San Juan, en este pasaje que hemos escogido, está profetizando que en los tiempos de la gran tribulación, cuando ya la gran tribulación está terminando, Dios va a generar un avivamiento espiritual entre su pueblo, y un remanente de su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá. Un remanente de su pueblo creerá que Él es el Mesías, el Hijo de David, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Ellos creerán que Él es su Mesías libertador. En un día esta nación resucitará, por así decirlo, espiritualmente. En un día. Eso es palabra profética. Y Juan aquí está viendo que ese remanente que será salvo en los días de la gran tribulación, más un remanente de personas que el mismo apóstol Pablo llamó plenitud de los gentiles, su remanente también es una cantidad muy pequeña. Esos dos grupos de personas se reunirán y celebrarán la salvación de Dios
celebrarán el nombre del Señor en la casa de Dios y en una fiesta en donde todos los que participan de esa fiesta estaban vestidos de ropas limpias, ropas blancas, vestiduras blancas y con palmas en las manos. Este detalle es muy significativo en este pasaje. ¿Por qué? Porque este detalle lo que está revelando es que no todo Israel será salvo, ni tampoco todos aquellos creyentes que en esta dispensación de gracia se queden después del arrebatamiento. No es todo Israel, sino un remanente que confesará que Yeshua, el Nazareno, es el Mesías, el Hijo de Dios. Un remanente. Y este remanente son las primicias, los primeros frutos de aquellos que se van a convertir. La Biblia los enumera, los cuenta y los enumera, y determina que son 144,000, los cuales serán sellados por el mismo Dios. Este sello es para protegerlos de la aniquilación que se va a dar en los días de la gran tribulación. Junto con ellos habrá un grupo de entre todas las naciones de la tierra, tribu, lengua, pueblo y nación, dice el texto, pero que tienen un detalle que los identifica. Ambos están vestidos con ropas blancas y ambos tienen palmas en las manos. Estos no son gentiles, como algunos han creído y han predicado y han enseñado que hay salvación para los gentiles que se queden después del arrebatamiento, porque aquí están en la casa de Dios celebrando la salvación de Dios. No son gentiles, estos son judíos pertenecientes, o mejor, israelitas pertenecientes a las 10 tribus que habitaron el norte en Israel, la llamada casa de Israel, la llamada casa que estaba conformada por 10 tribus, las tribus del norte, el reino del norte, cuya capital fue Samaria. Son israelitas pertenecientes a la casa de Israel, al reino del norte, que están en la diáspora, están en la dispersión por todo el mundo. ¿Y por qué sabemos que están en la diáspora? Porque allí se menciona que este grupo está conformado por gente de naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estos son judíos dispersos, son israelitas dispersos que reconocerán que Jesús es el Mesías, que volverán a su tierra y serán restaurados espiritualmente, y luego celebrarán junto con todos aquellos que son sellados como las primicias del Cordero, 144,000, y celebrarán juntos con aquellos que entre de los gentiles fueron rescatados, fueron glorificados y serán invitados a una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta como esta es costumbre en el pueblo judío en el día de hoy celebrar esta festividad con la perspectiva de la venida del Rey, con la perspectiva de la venida del Mesías, pero ellos lo hacen siempre vestidos de ropas blancas. Si usted mira en la internet, si usted mira en la televisión, imágenes, noticias de la celebración que hace esta gente en el día de hoy de esta festividad, te va a notar que todos están vestidos de blanco. Y además, todos no es que están dando palmas con las manos, no, eso no es lo que da a entender el pasaje. El pasaje lo que da a entender es que estaban reunidos celebrando la salvación de Dios con
4 tipos de palmas, 4 tipos de árboles frutales que llevan a la casa de Dios a celebrar en la fiesta de los tabernáculos. Sigamos oyendo para que usted vea los detalles y usted se persuada de que en realidad, como cristianos, nosotros tenemos que irnos en el arrebatamiento, porque después no hay oportunidad para aquellos que entre los gentiles se queden. La oportunidad es para aquellos que nazcan durante los 7 años de la gran tribulación y que se les presente la buena nueva de salvación, se les presente el evangelio. La oportunidad es para aquellos de entre el pueblo de Israel, de entre los judíos, para que reconozcan que Jesús es el Mesías, porque ellos al día de hoy no reconocen a Jesús el Nazareno como el Mesías de Israel, el descendiente real de la casa de David. Entonces póngale atención a los detalles para que usted no se deje engañar, no se deje confundir de las mentiras que muchos están predicando, enseñando de que allí está un grupo de gentiles, allí está un grupo de gente que Dios sacó de las naciones y están celebrando su salvación en medio de la gran tribulación. Mentira, esos no son gentiles, esos son judíos. Están en una celebración como esta, una fiesta de tabernáculos. Sigamos escuchando. El apóstol San Juan tiene una visión del futuro en donde el Señor, después de haber sellado espiritualmente a 144,000 israelitas, realiza una fiesta con una multitud de gentiles nacidos en los 7 años de la gran tribulación, y la diáspora de israelitas esparcidos por todas las naciones de la tierra y reunidos en su tierra, adorando y celebrando al Señor en una fiesta, vestidos de blanco y con palmas en las manos. Esa fiesta, como ya usted lo escuchó allí, ya está plenamente sintetizado ahí en esas oraciones. Es una fiesta como esta, una fiesta de tabernáculos, pero que no se celebrará aquí en la tierra, sino que se estará celebrando en el cielo. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos me están siguiendo acá? ¿Cuántos me siguen? Continuamos. Estas palmas en las manos en realidad son 4 tipos de ramas de árboles específicos, cultivados en la tierra de Israel, y que representan a 4 tipos de creyentes. Entonces, ¿qué significa esa expresión con palmas en sus manos? Es que ellos, de acuerdo a la costumbre que se tenía aquí en la tierra, ellos allá en el cielo también tienen 4 tipos de palmas de árboles que se sembraban en tierra de Israel durante ese tiempo. Estos 4 tipos de ramas de diferentes árboles que se siembran en la tierra santa representan a 4 tipos de cristianos, 4 tipos de creyentes. Repito, 4 ramas de 4 árboles distintos que representan a 4 tipos de creyentes. Número 1, ramas de árboles cítricos. Ramas de árboles cítricos. Ahí está el primer tipo de rama. Segundo, el ramo de palma. El ramo de palmas, una planta, palma, una palmera. El tercer tipo, ramas de mirto. Ramas de árboles, un árbol que se llamaba mirto. El mirto, ese es el tercer tipo de ramas que representa el tercer tipo de creyentes. Y el cuarto, ramas de sauce. Ramas de sauce, que representa igualmente a un 4 tipo de creyente. 4 ramas, 4 palmas en las manos, 4 tipos de creyentes. El primero, entonces, escuchemos. Ramas de árboles cítricos. Árboles cítricos. Los árboles cítricos, para recordar un poco, son aquellos que son de naturaleza ácida, un sabor acidito. Ahí está la naranja, la toronja, la mandarina, el pomelo, la sidra, etc.
árboles cítricos. Bueno, los que celebran la fiesta de tabernáculos, ellos llevan a la casa de Dios durante el tiempo de celebración un gajo de este tipo de ramas. Estas ramas tienen espinas. Usted sabe que el limón, la toronja, todos estos árboles cítricos tienen espinas. Y con estas ramas ellos no solamente celebran en la fiesta de tabernáculos, sino que ellos construyen las cabañas en las que están 7 días, representando todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto viviendo en tiendas de campaña, hasta que Dios les concedió conquistar la tierra de Canaán, y allí construyeron casas, allí construyeron hasta palacios. Entonces fíjense cómo el pueblo de Dios pasó de vivir en chozas hasta llegar a vivir en palacios. En palacios. Esta forma de vida refleja también un andar, un caminar para aquel que quiere caminar en los caminos del Señor. Cuando tú comienzas a caminar en los caminos del Señor, tú comienzas viviendo literalmente en una choza. Y si tú sigues andando, si tú sigues caminando en el Señor te va a llevar de esa choza a vivir en un palacio. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos creen eso? Eso no es un paquito, eso no es una historia mítica, eso no es un cuento, eso es real. Usted y yo vamos a vivir un día en la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén. Eso es más que un palacio, es la casa de Dios, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces mire lo que representa este primer tipo de ramas, de árboles cítricos. ¿Cómo se dice en hebreo esto? Etz Hadar. Etz Hadar. Hadar. Árboles cítricos. Así se dice en hebreo. Árboles cítricos. Las letras con las que se escribe esta expresión en el hebreo son interesantes, porque cada letra, que está representada originalmente con un pictograma, está trayéndonos un mensaje. Escuche bien, ¿cuáles son las letras de este tipo de árbol? Los cítricos. Hadar. Las letras son Hei, Dalet, Resh. Hei, Dalet y Resh. Hei, su pictograma pueden ser dos: un hombre con las manos en alto, representando, ¿verdad?, a un adorador. La Hei es la letra del espíritu, es la quinta letra del alefato hebreo. ¿Te das cuenta? La Dalet está representada por una puerta que tiene una simbología espiritual. Con la letra Dalet se escribe no solo la expresión puerta, sino también la expresión Dal, que significa del hebreo una persona de un carácter humilde. Representa la humildad de carácter, el Dal, y se escribe con la letra Dalet. Y la última letra mencionada allí es la letra Resh. El pictograma es el de la cabeza de un hombre. Se supone que es la cabeza del Hijo del Hombre, la cabeza del Señor, porque en realidad cada letra del alefato es un tipo profético, un tipo gráfico de nuestro Señor Jesucristo. La cabeza de un hombre representa al primogénito de una casa, representa al príncipe, representa al hombre mayor de la casa, al hijo mayor de la casa. Y la Biblia nos dice que Jesús de Nazaret es el primogénito de Dios. Pero lo maravilloso es saber que Dios nuestro Padre nos adoptó en Cristo, de manera que Cristo ya no es el único primogénito, sino que todos aquellos que hemos sido adoptados en Cristo también somos primogénitos y tenemos derecho a la misma herencia que el Padre Celestial le concede a su Hijo. Usted y yo somos herederos de todas las promesas de Dios. Usted y yo somos herederos de la gloria de Dios.
de todas las bendiciones de Dios, porque somos primogénitos, adoptados en Cristo Jesús, herederos del Padre Celestial, coherederos juntamente con Cristo Jesús. Posee sabor y fragancia. Ok, mire esta fruta, las características que tiene. Esta fruta cítrica, los cítricos, mire las características que tiene. Tienen dos cosas. Los cítricos tienen sabor y fragancia. Tienen buen sabor y tienen una fragancia tremenda. Usted coge una mandarina, la pela y esa fragancia de esa mandarina se riega por todo ese lugar y es agradable. Entonces, representa a los estudiosos de la palabra y los que practican buenas acciones. Muy bien, ahí está. ¿A quiénes representan estos cítricos? Este tipo de frutas, este tipo de ramas. Representan a los creyentes que son estudiosos de la palabra. Y no solo son estudiosos, sino que ellos dan fruto. Ellos practican buenas obras. Ellos hacen obras de misericordia y obras de justicia. Y recuerden lo que dice Santiago, que la fe que no tiene obras es muerta, ¿verdad? Jesús dice que los árboles se conocen por sus frutos y que un árbol malo no puede dar buenos frutos. Tampoco un árbol bueno puede dar malos frutos. Por sus frutos conocerán de qué es el árbol. Yo sé de qué es un árbol por el fruto que da. El árbol de pera no da manzanas, ni el de manzana da pera. Sabemos que es un manzano porque al ver su fruto decimos, mira, ya hay una pera. Ese árbol es un peral. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Ahora, en el reino, en la casa de Dios, hay gente que es estéril, no da fruto. No da fruto, son árboles estériles. Y la Biblia enseña que un árbol que es estéril, que no da fruto, lo único que sirve es para hacer leña para el fuego. Ese árbol es cortado tarde o temprano y es utilizado como leña para el fuego. Alabado sea el nombre de Dios. Dios te dé entendimiento de lo que estás escuchando. Hemos sido llamados a dar fruto. Si tú dices que tienes fe, esa fe tiene que revelarse, tiene que demostrarse por buenas obras. Excelentes obras. Obra de justicia y obra de misericordia. Fíjate, tradicionalmente, en un tiempo como este de celebración de fiesta de tabernáculos, cada practicante, a partir del segundo día, es decir, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, está llamado a practicar lo que ellos llaman obras de sedacá, obras de misericordia, obras de justicia. Aún se le enseña a los niños a visitar a otros niños que son pobres para bendecirlos, para darles regalos, para darles presentes, es decir, para practicar obras de justicia y obras de misericordia. A su nombre, mire lo sabio que es el Señor. Este tipo de creyentes entonces es aquel que ama la palabra, que estudia la palabra y que por el estudio de la palabra, la obediencia a la palabra, es una persona fructífera y es una persona que muestra su fe con buenas obras. Vamos al segundo tipo de creyente. Segundo, el ramo de palma. El ramo de palma. El vocablo hebreo para palma que se usa allí, ¿cuál es? Temar. Temar. Y se escribe con las letras Taf, Ta, Mem, Me, Resh. Resh. Ta, Me y Resh. Fíjate que ahí está la Resh otra vez, que representa lo que ya explicamos. Pero también ahora está la Men. La Men, que es símbolo de la palabra. La Men, la letra Men en las escrituras, en el alefato hebreo, es símbolo de la palabra. Símbolo de la palabra. Según Efesios 5:26, la palabra de Dios está representada por agua. ¿Ven? Las aguas.
Y en hebreo la palabra aguas se dice mayim, mayim, y se escribe con la letra men. Además, también tiene una taf al principio. ¿Ves? Tiene una taf. Esa taf tiene un símbolo pictográfico interesante. Es una cruz. Una cruz. Es la señal de una cruz. Esa es la firma de Dios. Una cruz. Y esto indica pacto. Esto indica que Dios ha hecho un pacto con estas personas. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Usted y yo estamos en una relación de pacto con el Señor. Dios demanda de nosotros, por eso, lealtad. Dios demanda de nosotros, por eso, que seamos sus servidores, que sirvamos a Él, a su causa. ¿A quién representa entonces este tipo de ramas, este tipo de árbol? Tal como su fruto tiene buen sabor, pero carece de aroma. Así también existen creyentes que han estudiado, pero no practican lo aprendido con perfección. Ahí está. Este tipo de árbol representa a un creyente, ¿verdad? Dice que es estudioso, que ama la palabra. O sea, parece lo que hemos escuchado, que tiene buen sabor, ¿verdad? Pero no tiene buen aroma. ¿Qué es lo que eso representa? ¿Cuál es el mensaje que nos está enviando? El mensaje que nos está enviando es que es una Biblia andante, conoce mucha palabra de Dios, pero su testimonio, sus frutos no son consecuentes con la palabra que él conoce, el conocimiento que él tiene. ¿Nos estamos entendiendo? Es decir, él conoce la palabra, tiene un profundo conocimiento de la palabra, tiene buen sabor, espiritualmente tiene buen sabor, pero no huele bien. ¿Por qué? Porque sus obras, su testimonio, sus frutos no son consecuentes con ese conocimiento que tiene de la palabra. Así hay creyentes, ¿no? Conocen la Biblia bien. Usted ve que eso tienen las promesas bien conocidas, bien memorizadas. Usted los ve incluso reprendiendo demonios con textos bíblicos por la palabra. Pero también usted descubre que sus obras y sus testimonios son pésimos. No son consecuentes. Una cosa es el conocimiento que tiene, la fe que tiene, y otra cosa es el testimonio que tiene. ¿Y qué es más fuerte a la hora de predicar? ¿Un testimonio o una predicación? Es el testimonio. Por eso el llamado aquí es a que nosotros seamos consecuentes. Yo no conozco mucho Biblia, pastor, pero ¿sabe qué? De mí pueden dar buen testimonio todos mis vecinos, mis familiares, todas las personas que yo conozco. Y es verdad, no sabe mucha Biblia. De pronto por ahí sabrá 2, 3 versículos. Pero es una persona que tiene un buen testimonio, un creyente que tiene un buen testimonio. O sea, tiene buenos frutos. Y es mejor que así sea. ¿Sí? Es mejor que así sea. Ahora, el tercer tipo de creyente. Ramas de mirto. Mirto. El vocablo hebreo para mirto, mire, ¿cuál es? Etz abot. Etz abot. Etz es la palabra para árbol. Etz. Abot es para referirse a este tipo de árboles, el mirto. ¿Cómo se escribe? Ayin, Bet, Tau. y Taf. Nuevamente aparece la Taf, símbolo de pacto. La Ayin es símbolo de entendimiento espiritual. Su pictograma es un ojo abierto. Lo que esto significa es que este creyente tiene visión espiritual. Tiene visión espiritual. ¿Sí? Y tiene también la palabra Bet,
o la letra Bet, que es símbolo de una casa. O sea, aquí está involucrada la familia. El mensaje que nos está enviando esta letra es casa, familia, casa, descendencia, hogar, familia. Hemos explicado aquí ya varias veces que cuando Dios hizo a la raza humana, lo hizo en familia. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Lo hizo en familia, porque Dios ama a la familia y tiene propósitos con la familia. A su nombre. El cuarto tipo, bueno, ¿a quién representa entonces este tercer tipo de creyente? Posee aroma. Posee aroma, o sea, huele bien, huele rico. Pero es insulso. Es insulso, es decir, no tiene buen sabor. Así existen los que poseen perfectas acciones sin que sean muy estudiosos de la palabra. Ok. ¿A quién representa? Creyentes que son muy laboriosos para practicar buenas obras. Estos llegan a ser hasta filántropos, ¿entiendes? Altruistas, amantes del género humano. Sus obras son agradables, son buenas delante del Señor, pero desconocen la palabra de Dios, no estudian la palabra de Dios, no estudian la Biblia. Es más, algunas de estas personas llegan a creer que por practicar sus buenas obras sin añadir conocimiento a su fe, estos llegan a creer que pueden ganar la salvación de sus almas solo practicando buenas obras. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nuestra salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe, fe en Cristo Jesús. Fe sin necesidad de practicar buenas obras. Aunque cuando ya usted es creyente, cuando usted profesa la fe cristiana, usted debe demostrar que tiene fe por medio de practicar buenas obras. Esa es la enseñanza de San Pablo cuando escribe su carta a los romanos y a los gálatas. Santiago, incluso el hermano del Señor, pastor de la iglesia de Jerusalén, dice que hay gente que dice que tiene fe y el pastor le pregunta: muéstrame tus obras y yo te mostraré, o tú me mostrarás que tienes fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Por qué? Porque es cierto que las buenas obras no te conducen al cielo, pero demuestran que tú has creído en el Señor. Por el contrario, hay gente, ya los escuchó, que solo es conocimiento, solo es fe, solo es palabra de Dios, pero no practican buenas obras. Esto de los que estamos hablando es todo lo contrario. Tienen abundancia de buenas obras, pero carecen de la fe bíblica, carecen de conocimiento de la palabra de Dios, y esto no les va a producir salvación. No les va a producir salvación. ¿Conoce usted a algún grupo de cristianos, de creyentes, que piensan que por sus buenas obras van a ganar el cielo? ¿Los conocen? Yo conozco a millones. Se hacen llamar cristianos católicos, apostólicos y romanos. Ellos creen que su salvación la van a ganar por practicar buenas obras. Están engañados. Ellos están representados aquí por este tipo de creyentes. Y vamos al cuarto tipo de creyentes. Ramas de sauce. Los que son representados por las ramas del sauce. El sauce también es un árbol, ¿sí? Y produce también un fruto. ¿Cómo se dice sauce en hebreo? Arab. ¿Cómo? Arab. ¿Y cómo se escribe? Escuchen. Ayin. Ayin. Resh.
Resh, Bet. Bet. una vez más está la Resh allí, ustedes pueden ver, y está la allí nuevamente, Y está la Bet nuevamente. Arab o Erab se dice así en hebreo. Eso es de acuerdo a la vocal que le coloque a estas letras Ayin, Resh y Bet. Allí ya sabemos lo que representa: entendimiento espiritual, visión espiritual. La Bet, la familia, ¿verdad? Y la Resh, al primogénito, al mayor de una casa, al príncipe de una casa, al rey, podemos decir incluso, al príncipe de una casa, de una familia. Ahora, miremos lo que esto significa. Es insulso y O carece sea, al- Insulso lo que quiere decir es que no tiene sabor, no sabía nada, ¿sí? No sabía nada, es insulso. y pero- carece al mismo tiempo de aroma. Carece también de aroma, o sea, ni huele bien, Ni sabe bien. ni huele bien, ni sabe bien. ¿Sí ven? Ahora, escuche esto. En esa palabra está La letra Bet. Bet habla de dos, tiene un valor numérico, 2. Ustedes recuerdan que en el hebreo las letras son números y los números son letras. La letra Bet representa el número 2. Los psicólogos llaman a una persona que tiene dos mentes, una persona dividida, de aquí, de la mente, de la cabeza. Una persona dividida del corazón emocionalmente, le llaman bipolar. Entonces, esa Bet en esa expresión está indicando justamente la cualidad de esa persona. Es bipolar. Una persona que tiene doble ánimo. Una persona inconstante. Es una persona que su vida espiritual, Mire, eso es como ¿cómo es? Un sube y baja, ¿no? Es una montaña rusa, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Yo no sé si usted conoce creyentes así. yo he conocido en mi vida cristiana creyentes que Hoy usted lo ve por allá, en el tercer cielo, adorando al Señor allá, transfigurados en la gloria del Señor. Y de repente, en 5 minutos, tú lo ves, mi hermano, literalmente en el valle de sombra de muerte, en la gran tribulación. Y uno se pregunta, bueno, yo me pregunto, ¿cómo puede una persona cambiar así? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que es una persona bipolar, es una persona de doble ánimo. En el texto griego se dice que es un dípsico, es decir, tiene dos psique, dos almas. Ese es el inconstante. Y este es el tipo de creyente que está aquí representado, con estas letras, las ramas de este árbol. Yo en realidad creo que ese no es creyente, porque si ni sabe bien, porque no tiene conocimiento de la palabra, ni huele bien porque no practica buenas obras, ese no es creyente. ese no es hermano. Ese es un hermanólogo que está haciendo el curso allí de evangelástico, pero no pasa la prueba, no pasa el examen. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Existen algunos creyentes que no son estudiosos ni tampoco realizan buenas obras. Ni estudian la palabra, ni tienen conocimiento de la palabra, ni tienen tampoco en su vida buen testimonio, ni son practicantes de buenas obras. Concluimos. Concluimos. Entendiendo con claridad qué tipo de personas son las que van a entrar en el reino, entonces debemos preguntarnos, ¿usted tiene entendimiento de quiénes son los que van a entrar en el reino? ¿Usted entiende quiénes son los que van a entrar en el reino de Dios? ¿Lo tiene claro? Bueno, hay unas preguntas aquí que debemos hacernos. ¿qué tipo de creyente soy yo? ¿Qué tipo de creyente es usted? No me lo vaya a decir, no me lo diga a mí, Pero respóndase a sí mismo de acuerdo a lo que escuchó. ¿Será usted de los que son como la mandarina?
huelen bien y saben bien? ¿Será usted de aquellos que huelen bien pero no saben bien? ¿O de aquellos que saben bien pero no huelen bien? ¿O será de aquellos que ni huelen bien ni saben bien? Usted lo sabe. Usted lo sabe. La segunda pregunta. ¿Qué clase de fe es la que yo tengo? ¿Qué clase de fe es la que profesas? ¿Qué clase de fe? ¿Es una fe que tiene obras? ¿O tú lo que eres es realmente alguien que cree? Si tú eres una persona que tienes una fe auténtica, esa fe debe producir en ti buenas obras, buen testimonio. La tercera pregunta. ¿Qué clase de obras o frutos estoy mostrando yo? ¿Qué clase de obras están mostrando? ¿Qué clase de frutos están mostrando? Recuerda Que de acuerdo al fruto, Jesús dice si ese creyente es un árbol bueno o es un árbol malo. Por sus frutos nos conocerán. Ahora, si no estás dando ningún fruto, ni bueno ni malo, ¿qué clase de creyente serás? ¿O a dónde crees tú que vas? Si eres un árbol estéril. La Biblia dice para dónde es que van los árboles que no dan fruto. La Biblia dice a dónde van y para qué sirve. Preguntas que debes reflexionar, ¿no? Preguntas que tienes que responderte a ti mismo. Continuamos. Es importante que nosotros tengamos una fe sana y un buen testimonio que certifique que somos sanos en la fe, porque Jesucristo dice: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Así es. Amén. Eso está escrito en la Biblia. Mateo capítulo 7 dice: no todo el que me dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que entran? Los que hacen la perfecta voluntad de Dios. Los que no es que son como de pronto estos hermanos que fingen, tan escamuflados, pero Dios los tiene vistos. Hacen el curso de camaleones, pero Dios los tiene totalmente vistos. Y a Dios no engañamos. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el Señor Jesucristo, entrará en el reino de los cielos. Los que entran son aquellos que hacen la perfecta voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Amén. Señor nos ayude a ser ese tipo de creyentes a los cuales el Señor le abrirá las puertas del reino de par en par. Señor nos ayude. Demos gracias al Señor por su palabra en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. A ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a escribir esta palabra en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo lo haga, Señor, y que esta palabra lleve fruto para la gloria de tu nombre. Señor, celebramos el hecho de que tú nos hayas prometido tu reino. Cuando tú establezcas tu reino, ayúdanos a perseverar hasta el fin, porque nosotros queremos ser de aquellos que con tu pueblo Israel, los redimidos por tu Mesías, nosotros queremos ser parte también de ese reino, conforme a tus promesas. Tú nos has prometido que en tu reino seremos reyes y sacerdotes. Ayúdanos a ser fieles para ser dignos, Señor, de tan grande honra, de tan grande honor. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo del Señor dice amén. Dios los continúe bendiciendo, amados.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.